y siguen las subidas en el Dow Jones en el entorno del 0,29%. Saludamos a Ricardo González, GPM. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás viendo las sesiones, ayer esas caídas, luego se daba la vuelta al mercado y por otro lado, bueno, pues hoy tenemos esa apertura quizá con un poquito más de indecisión en Wall Street, siguen las subidas en Europa, lo que nos preguntamos hoy también es si el mercado efectivamente está descontando que no va a haber pues esa intervención militar, por ejemplo, de la OTAN o de la Unión Europea en territorio ucraniano y que lo peor que podríamos ver es lo que ya está sucediendo con esa invasión de Rusia a Ucrania, pero que no tendría una guerra a mayor escala fuera de las fronteras ucranianas. Así es, pues todo parece apuntar a que el mercado está descontando esto, ¿no? Sobre todo si estudiamos la historia, ¿no?, de cómo ha afectado a los mercados los conflictos bélicos, vemos como tras las principales guerras, por ejemplo, en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también tras los misiles de la crisis de Cuba, en la Guerra del Golfo, etcétera, pues si cogemos, ¿no?, y estudiamos la historia, ponemos todas estas fechas y vemos cómo se ha comportado históricamente el mercado, vemos que las jornadas siguientes a iniciarse esos conflictos bélicos, el mercado retrocedió. Y en esta ocasión estamos viendo algo muy diferente. Es cierto que ayer por la mañana amanecíamos con fuertes retrocesos en los mercados de futuros, sobre todo en los europeos y también en los americanos, pero a medida que avanzaba la jornada, esas pérdidas iban diluyendo hasta llegar al punto en el que el mercado americano cerró en positivo y hoy estamos viendo alzas ya en los mercados europeos. ¿Por qué sucede esto? Porque a diferencia de los precedentes estudiados, insisto, pues la crisis de los misiles de Cuba, la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tras los ataques a Pearl Harbor, etcétera, ahora mismo, digamos, lo que son las tropas de la Alianza Atlántica están manteniéndose al margen. Y es más que nada, esto parece una invasión de Rusia a Ucrania en la que otros países lo están condenando, pero no intervienen, ¿no? Sobre todo tenemos a Europa y a Estados Unidos al margen. Y esto es lo que está descontando el mercado a diferencia de esas otras ocasiones, ¿no? Al no entrar tanto Europa como Estados Unidos en esa guerra, los mercados parecen más tranquilos y están recuperándose con fuerza pues, de esa invasión. Ojo a lo que suceda hoy al cierre, porque no olvidemos que viene un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa. Todo parece apuntar a que Estados Unidos y Europa van a seguir pues, con esas sanciones, pero sin entrar en territorio ucraniano. Y cualquier cambio en esas circunstancias este fin de semana podría generar mucha volatilidad de cara al lunes. Pero es un escenario que a día de hoy, o ahora mismo, en estos momentos, el mercado no está descontando. Un repaso de cómo suelen reaccionar históricamente pues los mercados ante las guerras y también cómo estás viendo el deterioro a nivel mundial cuando hablamos desde el punto de vista técnico. Pues a nivel mundial hay daño técnico. Claro, la atención mediática aquí ahora mismo está centrada, ¿no?, en todo lo que sucede en Ucrania. Parece que el COVID ya ha pasado a un segundo, tercero, cuarto plano y ahora la atención está centrada en Ucrania. Pero es que están pasando más cosas, sobre todo en los mercados a nivel técnico, que para mí son relevantes. Si analizamos la renta variable mundial y hacemos caso, pues, revisamos este ETF, que es el ACWI, que se compone de los 23 principales mercados desarrollados y los 24 principales mercados emergentes, nos está lanzando señales preocupantes. Vemos como tras una tendencia alcista clarísima durante la segunda mitad de 2020 y prácticamente la totalidad de 2021, a finales del pasado ejercicio, esa tendencia alcista empezó a aplanarse. Es decir, la renta variable mundial desde finales del año pasado ya no sube con tanta alegría. Y ojo, esta volatilidad que estamos viendo con la crisis de Ucrania está llevando al mercado mundial a perder soportes. Hay que pensar que cuando venimos de una tendencia alcista como la que venimos, un rango lateral puede ser dos cosas. Una consolidación de precios antes de seguir subiendo, o dos, una fase de techo que queda confirmada con la pérdida de soportes. Parece que el escenario que se está confirmando es este último, una pérdida de soportes que, unida a la debilidad de los indicadores de amplitud que vimos a finales del año pasado y también al incremento que estamos viendo en los rendimientos de la renta fija, pues podría suponer un cambio de ciclo en la renta variable. Hay que tener en cuenta otra cosa, que es clave en el entorno actual, y es que habitualmente cuando un ciclo económico está muy maduro se disparan muchísimo los precios de las materias primas. Lo vimos en el techo de 2007 sin ir más lejos y lo estamos volviendo a ver. No son buenos síntomas para el mercado. Uno, debilidad de la amplitud.
2, el incremento en los rendimientos de la renta fija que atrae a los flujos monetarios que hay en la renta variable. 3, esa pérdida de soportes que estamos viendo en la renta variable internacional. Y 4, el incremento en las materias primas, que suele ser algo muy típico en fase finales de ciclo. Mucho cuidado con los mercados, porque aunque la atención está fija en Ucrania y lo que sucede en el corto plazo, se están viendo algunos detalles que podrían marcar de forma importante lo que será este 2022 en los mercados. Mencionabas esas materias primas, Ricardo. Estamos viendo ayer, por ejemplo, teníamos ese Brent por encima de los $100. Si miramos hoy a ese mercado de materias primas, tenemos todavía niveles bastante altos, aunque estemos viendo corrección durante la jornada. Estábamos pendientes también ayer de ese oro que volvió a subir, de esos activos refugio, de los metales, ¿no?, que también tienen mucho que ver con lo que está sucediendo en Rusia, por esas tierras o los metales que están exactamente allí. ¿Qué auguras para estos precios de las materias primas, teniendo en cuenta, bueno, pues que también, por ejemplo, Ucrania, ¿no?, el trigo, el granero de Europa, los cereales? ¿Qué auguras para esos otros materias primas? Bueno, hay que tener en cuenta, ahora mismo hay una cosa clarísima. Si hay un activo que se está revalorizando y que está generando rentabilidad a sus inversores, ese es las materias primas, sin ningún género de dudas. Es decir, es una vía de diversificación interesante. Y además, lo tenemos en pantalla ya. Este es el gráfico de las materias primas, está todo junto. Lo que es el petróleo, las materias primas agrícolas, lo que son los metales preciosos, y su tendencia alcista es clarísima. Ahora mismo es el activo líder indiscutible de los flujos monetarios. Y no es casualidad. En un ciclo económico natural, digamos, en un ciclo alcista, lo primero que empiezan a caer son los precios de los bonos, es decir, se incrementa su rentabilidad. Lo segundo que cae es la renta variable, y ya estamos empezando a ver dudas. Y lo último que termina cayendo son las materias primas. Lo vimos en 2007. Si alguien revisa los gráficos de 2007-2008, verá como antes del techo en la renta variable, después de ese techo de 2007, las materias primas siguieron subiendo hasta mediados de 2008. Y ahora mismo se está repitiendo esto, ¿no? Parece que los mercados mundiales están formando una fase de techo y que la renta, que lo que son las materias primas, siguen subiendo. Obviamente, mientras la tendencia de las materias primas siga siendo alcista, es un activo a tener en cuenta las carteras, porque es una interesante vía de diversificación y de protección contra la inflación. Pero ojo con las consecuencias que esto tiene, porque cada vez esas presiones inflacionistas presionan más a los rendimientos de la renta fija, y contra más atractiva sea la renta fija, es decir, contra más paguen los bonos en cuanto a intereses, más fácil será que salga mucho dinero de la renta variable a esa renta fija. Para mí ahí está la clave de este ejercicio 2022, y parece que los bancos centrales están entre la espada y la pared, porque o controlan la inflación o se dispara, y al final una inflación disparada desde luego es un gran problema para la economía. Ricardo, dos cuestiones. Por un lado, ¿qué es lo que podemos esperar ahora del dólar? ¿Qué puede pasar con la divisa estadounidense? Y por otro lado, más allá de las materias primas, para diversificar nuestra cartera, ¿con qué otros activos podríamos descorrelacionarnos respecto al conflicto? Pues hay pocos que estén funcionando tan bien como las materias primas. Para mí es el activo líder ahora mismo, y obviamente dependiendo de tu perfil de riesgo, también pues puedes considerar la liquidez, ¿no? Una menor exposición al mercado en estos tiempos de volatilidad nunca viene mal. Estás reduciendo tu volatilidad con respecto al mercado, a no ser que tengas un perfil muy agresivo, se puede buscar otras estrategias con digamos, activos muy volátiles. Pero bueno, en este entorno de debilidad que tenemos ahora mismo en los mercados de renta variable, para mí una cartera equilibrada podría tener para diversificar materias primas y también, por supuesto, la liquidez. La liquidez es un activo importante cuando la mayoría de activos están cayendo. Y por último, el dólar. Ojo, el dólar, cada vez desde los años 70 que la Reserva Federal ha iniciado una política de subida de tipos tras una época de, digamos, estímulos económicos, el dólar ha tendido a depreciarse. Justo a lo contrario de que muchas veces se cree, ¿no?, que una subida de tipos de interés fortalecerá al dólar. Pues históricamente eso no sucede. Después de grandes medidas de estímulo, cuando se empieza a subir tipos de interés, desde los años 70, cada vez, esto ha sucedido en 6 ocasiones, y cada una de las 6 ocasiones el dólar ha retrocedido 100 jornadas después
de iniciarse esa subida de tipos de interés. El mercado descuenta ahora mismo una probabilidad del 82,8% de que la Reserva Federal suba los tipos de interés entre 25 y 50 puntos básicos y del 17,2% entre 50 y 75 puntos básicos. Es decir, todo apunta a que el mercado o que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés en un 0,25%. Atentos a esto porque podría debilitar el dólar si la historia nos sirve de guía. Pues Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.